Buenos días y gracias como siempre por estar con nosotros. Miren, comenzábamos ya hace tiempo, un 10 de marzo como hoy, y vamos a acabar a mediados de abril. Nos queda exactamente una semana para que comience la pedada de carteles, así que estos encuentros digitales tienen hoy que decir el adiós. Y lo vamos a hacer, lo vamos a intentar hacer de la mejor forma, contestando a todas las preguntas que ustedes nos han dejado en la web, ya lo saben, giralda2.tv a lo largo de esta semana. Unas preguntas que hoy tienen un protagonista, que no es otro que el que tengo conmigo ya, Antonio Rodrigo Torrijos. Buenos días. Buenos días. El candidato de Izquierda Unida a la alcaldía está hoy con nosotros para responder no a mis preguntas, como le digo siempre, sino a las preguntas que habéis dejado vosotros en la web de giralda2.tv. Tenemos 23 preguntas y 40 minutos, Antonio, así que comenzamos. Muy bien. Pues vamos a ello. Primera pregunta. Ángel, muchas gracias por participar como siempre. ¿Qué se puede hacer para que el Estadio Olímpico tenga más actividad deportiva y no tener que recurrir a macroconciertos pese a los grandes beneficios que estos dejan sin duda en la ciudad, Antonio? Bien, pues Ángel, el Estadio Olímpico es el residuo de un modelo deportivo sustentado en la competición y en la élite, que con Izquierda Unida en el gobierno hemos variado pensando en el deporte como factor de cohesión, de participación, de salud, en definitiva de calidad de vida, ¿no? Y como sabes, el Estadio Olímpico está regido por una sociedad en la que se están intentando encontrar alternativas para su financiación y para su utilización, ¿no? Y a mí no me parece mal que se hagan actos de carácter lúdico, cultural o musical para ese asunto, pero como reitero, Ángel, nuestro modelo es otro. Nuestro modelo es el de la inversión en instalaciones y equipamientos deportivos por los barrios para la participación de la ciudadanía, no tanto para competir como para convivir, como para educarse en valores y mejorar su ocio y su tiempo libre con actividades saludables. Pues vamos ya con la segunda pregunta, que nos deja 7 vueltas. 7 vueltas, Antonio, es un habitual de esta casa al que agradecemos como siempre que nos siga en Giralda2TV y que siempre además está muy interesado en lo que pasa por San Pablo. No sé si Antonio se acuerda de nuestro primer encuentro digital que preguntábamos por San Pablo, por el pabellón de San Pablo, nos dejaba esta pregunta y nos decía que había goteras. Yo, si no me acuerdo, Antonio, respondías que no había goteras y que estaba bien. Pues bien, nos dice 7 vueltas y nos lo deja muy claro en la página. Don Antonio, ¿sigue diciendo que en San Pablo no hay goteras o faltó a la verdad como en su anterior entrevista cuando lo dijo? Pues me dirijo a 7 vueltas, ¿no? En primer lugar, he de decirle que le pido excusas. Reiterada la información, no se me dio adecuadamente y llegué a afirmar de manera taxativa que no había goteras, y las hay. Por tanto, vaya de entrada con toda humildad mi reconocimiento, mi agradecimiento a su insistencia, a su perseverancia y mi reconocimiento del error y por tanto la solicitud de excusas. Dicho esto, le tengo que explicar que efectivamente, creo recordar, en el 2009 se hicieron inversiones para rehabilitar y mejorar las pistas externas. En el 2010 quiero recordar que se hicieron con la piscina y ahora en el marco de la restricción de inversión para las cubiertas, pues no tenemos recursos. No obstante, me consta y usted podrá confirmar, espero, que hay un grupo de operarios que de una manera no absoluta, no estructural, están intentando reparar las goteras que efectivamente, vuelvo a reiterarle, usted nos había denunciado y yo le dije que no existían y realmente existen. Esperemos que con esta iniciativa de estos trabajadores que están reparando lo resolvamos. En cualquier caso, tengo que decirle con toda humildad también, con toda modestia, que ha sido Izquierda Unida en esta época la que ha producido la mayor inversión en construcción de equipamiento deportivo y también de conservación. De tal manera que habíamos recibido una herencia sin presupuestos para conservación de las instalaciones deportivas que ya existían y nosotros lo hemos puesto en marcha. Reitero, estimado amigo, mi excusa por el error que cometí, espero que lo haya entendido y resolvamos definitivamente, al menos parcialmente, el problema de las goteras y cuando ya el presupuesto esté en marcha podamos conservar toda la techumbre para que sea de manera definitiva resuelto. Antonio, con infraestructuras de deporte hemos comenzado y esperemos haber solucionado las dudas y las preguntas que tenían estos dos internautas que nos han dejado sus preguntas. Ahora vamos ya a una parte de un barrio, al Polígono Sur concretamente, porque nos dice Javier, ¿qué cambios de futuro ve usted para el Polígono Sur
si gobernara otros 4 años, Antonio. Bueno, yo creo que hemos encauzado, Javier, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la actividad, del tratamiento con los problemas de las personas que allí viven, el polideportivo está en marcha, las pistas de campo de césped artificial, de pádel, el centro de formación para la inserción laboral, el convenio próximo que ya estamos suscribiendo con la Fundación Don Bosco para poner en valor y compartir ese espacio para la formación y para la inserción laboral. Pero yo percibo fundamentalmente la necesidad que tenemos que, Javier, conseguir entre todos de despejar, dejar expedito el territorio del Polígono Sur por un lado y por el otro, con el soterramiento de las vías del tren por un lado y con la caída del muro de Itaza en la calle Piel de Toro, para lograr esa integración, esa interrelación vecinal y urbana entre el Polígono Sur, que está, digamos, como cerrado precisamente por todas estas dos dificultades, y continuar fundamentalmente con las medidas de apoyo a la formación, a la educación, a la participación con los vecinos, para que más temprano que tarde el Polígono Sur, como venimos trabajando, sea un barrio igual a cualquier otro de la ciudad en derechos y en deberes. El sur existe y ese es mi objetivo. Pues muchas gracias. De tercera pregunta que nos dejaba Javier sobre el Polígono Sur, hablaba Antonio de infraestructuras y también de colaboración con los vecinos. Esperemos haber contestado a la pregunta. Y ya vamos con la cuarta, que nos habla de la situación de los eventuales de Tusán. Alberto nos dice, ¿qué le parece, Antonio, la situación de los eventuales de Tusán que llevan semanas acampados enfrente del ayuntamiento? Bien, pues Alberto, me imagino que sabrás que venimos interviniendo mi grupo y yo personalmente, tanto en el pleno corporativo como en el seno de la propia empresa Tusán, precisamente para conseguir que por un lado la mejora de la calidad del servicio, y eso pasa por la necesaria contratación de los eventuales, independientemente del derecho que ya tenéis, y venimos sosteniendo esa posición. Hemos logrado parar también el tema de la enajenación de los autobuses que se iban a hacer, precisamente porque no se habían cubierto esas plazas de autobuses con otros nuevos, y por tanto iría en detrimento de la calidad del servicio y por tanto de la posibilidad de contratación. Y he de reiterarle, Alberto, una vez más, mi absoluta comprensión, solidaridad y complicidad con la justeza de su lucha. Seguiré trabajando, y eso es consecuencia del resultado democrático y de la matemática política. Si tengo más poder, más fuerza política, no le quepa la menor duda que lo que son intentos ahora, con la exigua responsabilidad política que tenemos Izquierda Unida en el gobierno, se va a multiplicar hasta que consigamos juntos, los trabajadores eventuales e Izquierda Unida y el gobierno de la ciudad, que su derecho inalienable al trabajo, el cumplimiento de su oposición ganada, se lleve a la práctica, contratando a todos en un proceso creciente, todos los eventuales, por la empresa Tusán, porque además eso mejorará la calidad del servicio, la frecuencia de los autocares y por tanto el servicio público de Tusán. Pues vamos a seguir hablando de transporte colectivo, pero de otra forma, Antonio, porque nos dice Juan Martínez, ¿puede confirmarme si usted ha anunciado que va a considerar las rentas familiares a la hora de conceder el bonobús de mayores, Antonio? Bien, esto es una propuesta derivada de mucha gente, pero también de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía. Y en el Pleno Municipal, celebrado el lunes, precisamente anuncié que me parecía de todo de punto de vista conveniente contemplar el criterio de la unidad familiar por encima del de la renta individual para la adscripción del llamado bonobús de la tercera edad, es decir, de la gratuidad de los mayores ya jubilados del uso del transporte público. Por tanto, me comprometo aquí, ya lo hice en el Pleno, a que Izquierda Unida trabaje en el próximo mandato para variar los criterios para conceder la gratuidad a los mayores, estableciendo la unidad familiar, y simplemente porque me parece de justicia. Se están dando casos en los que la renta, por una exigua diferencia de varios euros, imposibilita que se pueda tener acceso al bonobús de la tercera edad, y me parece fundamental. Por tanto, Izquierda Unida, bajo mi palabra, se compromete a revisar los criterios e introducir el de la renta familiar por encima del de la renta individual. Pues esperemos haber contestado la pregunta de Juan Martínez. Entramos ya de lleno en política. Con esta sexta pregunta rozamos ya los 10 minutos, Antonio. Nos dice Ángel, contésteme con sinceridad. Esperemos que lo esté haciendo en todas las preguntas. ¿Usted cree de verdad que en política se sigue una ética a la hora de depurar responsabilidades cuando un cargo político está imputado por algún delito? ¿Realmente se cumple, Antonio? Dice Ángel.
Pero yo estoy convencido de que en mi fuerza política el pensamiento y la filosofía de Izquierda Unida, que está caracterizada por la lucha contra la corrupción, por la defensa de la ética y por otra forma de entender la vida pública y la vida política, está constatado. Hay una confusión en este caso, situada en mi persona, parece ser, por el cual algunos piensan que como estoy imputado debería dar un paso atrás. Yo respeto esa opinión, pero el Código Ético, y así lo aprobó ayer, antes de ayer, la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida ha considerado que con el conocimiento que tenemos del procedimiento no estoy incurso en ninguno de los 10 elementos que afectan al Código Ético de Izquierda Unida y por tanto han acordado y hemos acordado continuar a la cabeza de la candidatura. Y ahora vamos a hablar ya de las pequeñas historias que quiere cada uno de nuestros internautas y que nos quiere contar, que lo agradecemos y que también quiere pedirnos alguna solución, no a nosotros, sino a ustedes que están aquí, a los candidatos, porque nos dice Javier que tiene una pequeña tienda en un barrio sevillano que entre la crisis y las grandes superficies está asfixiado, lo dice literalmente. ¿Qué iniciativas tiene usted para las pequeñas empresas, Antonio? Bueno, el programa electoral de Izquierda Unida está preñado de múltiples iniciativas. Como se trata de responder rápido, yo tengo que partir del primer concepto. Para nosotros la pequeña empresa, y dentro de ella el pequeño comercio, es un objetivo estratégico. ¿Por qué? Porque son las que generan riqueza, son las que generan empleo, son las que cohesionan territorialmente los barrios de la ciudad, generan ciudadanía, generan relaciones, no tan solo comerciales, sino también personales. Por tanto, es estratégico, y en ese sentido nosotros estamos hablando de subvenciones, estamos hablando a través del CREA, el edificio en San Jerónimo de Sevilla Global de formación, estamos hablando de la conjunción de una tarjeta de pagos para facilitar precisamente el cobro de las pequeñas empresas, estamos hablando de la necesidad de organizar al pequeño comercio alrededor de su realidad para desde la unidad hacerlo más fuerte, dotarles de información, de asesoramiento, de subvenciones y de un tratamiento especial en la política fiscal municipal. El pequeño comercio, que es además una forma de vida para mucha gente, pero también una forma de que vivamos los barrios, de que no tengamos que salir, aunque las grandes superficies también tienen que cobrar dinero, pero que no tengamos que salir de nuestro barrio para conseguir las cosas. Antonio, pues muchas gracias a Javier por su pregunta y vamos ya, cuando rozamos los 12 minutos, con la pregunta número 8, que es de Juan. ¿Qué piensa hacer usted por las bicis en Sevilla? ¿Qué más piensa hacer usted por las bicis en Sevilla? Ya hay carriles por todas partes, dice Juan, que los debe recorrer. ¿Le queda algo más por hacer, Antonio? Hombre, yo creo que políticas de fomento de uso de la bicicleta, fundamentalmente, esta nueva cultura, maravillosa cultura que se ha generado con el modo de transportarse, que es la bicicleta, ecológico, económico, saludable, encantador, que genera efectos positivos, no tan solo para la persona, sino para el entorno y el medio ambiente, y yo creo que ya está conseguido, está diseñado. Pero hay que hacer políticas de fomento, hay que llevar la bicicleta y el debate a la universidad, continuar con ello, con la cátedra, hay que llevarlo a los colegios, a los institutos, hay que generar una política de fomento para que se consolide esta nueva forma modal de transportarse en la ciudad de Sevilla, que es la bicicleta. Por supuesto, inversiones complementarias en aparcabici y el estudio, evidentemente, de algunos ramales que todavía faltan por conectar a algunos territorios periféricos de la ciudad que vamos a abordar en el próximo mandato. Pero en cualquier caso, defender entre todos la consolidación sólida de esta forma de entender el transporte que ha sido la bicicleta, que originalmente fue contestada y aún lo está haciendo por el pensamiento neoconservador y patrimonialista de la ciudad de Sevilla. Pues nos faltaba una mujer en todas estas preguntas que hemos hecho y la tenemos ya pues aquí en la pregunta. Bienvenida, Laura, muchas gracias por estar con nosotros y quiere hablar de política. Dice, le he escuchado hablar de la derecha sevillana, Antonio, y el temor que debe tener la gente en general a su llegada. ¿Por qué piensa que sería tan negativo? Pues mira, Laura, o mire, Laura, estoy convencido de que la derecha, aquí en Sevilla, en España, en el mundo, tiene siempre un programa oculto, que por vergüenza y como una especie de pseudofraude electoral nunca saca a la palestra, solamente lo hace cuando gobierna. Yo me remito a ese programa oculto del señor Zoido, que desde una posición de Estado serena, muy educada, viene diciendo que ni es político, y ya es el primer fraude, puesto que se presenta a unas elecciones políticas, y que no va a cambiar nada, nada más que lo que está mal hecho, que nunca se sabe qué es lo que está mal hecho, ¿no? Pero, Laura, piense usted en Cataluña,
Llegaron al gobierno la derecha y está privatizando, está eliminando empleo público, está privatizando los servicios asistenciales, los servicios educativos. Piense en Gran Bretaña, llegaron también diciendo lo mismo y lo primero que hicieron fue despedir y poner en la calle a 500.000 funcionarios y un programa conservador brutal para dejar la primacía al sector privado frente a lo público. Yo estoy convencido de que siempre después será tarde, por eso estoy plenamente y pedagógicamente explicando en la ciudad que ese programa oculto que el señor Zoido no saca a la palestra es el que va a aplicar cuando gobierne, pero entonces, si lo llega a hacer por el apoyo ciudadano, será tarde. Muchas gracias, Antonio. Cumplimos 15 minutos, le vamos a dejar un segundo al candidato para que beba un poco de agua. Y yo les recuerdo que este es nuestro último encuentro digital, porque ya la semana que viene, dentro de 7 días, hay pegada de carteles, arranca la campaña electoral que nos llevará el 22M a estas elecciones municipales en las que esperemos y les animamos a todos a participar. Nosotros vamos ya con la pregunta número 10, la pregunta 10ª, que nos envía Jaime. ¿Qué me dice de zonas de la Cartuja como el Canal de los Descubrimientos o el Pabellón del Futuro? Su recuperación, junto a los jardines actuales y el Museo de Arte Contemporáneo, crearía, dice Jaime, un área turística y recreativa. ¿Qué le parece? Pues me parece una opinión absolutamente interesante y si me lo permite, pues le voy a tomar el copyright y la preocupación y la propuesta. Sevilla no puede estar a espaldas de la Cartuja. Ese núcleo de investigación, de desarrollo, de generación de riqueza, de dinamismo y modernidad industrial, empresarial e investigadora, no puede estar Sevilla al margen. Y por tanto me parece una reflexión que con toda humildad he de decir que del todo no había asumido, pero después de esta propuesta no le quepa a usted la menor duda que la voy a tratar en el grupo y con la organización porque me parece muy importante llevarla a la práctica en el próximo mandato. Pues Antonio, esta propuesta no queda en el aire, esta promesa no queda en el aire. Jaime la ha hecho aquí en Giralda2.tv, así que todo esto... Y habitualmente lo que Izquierda dice lo hace, Izquierda Unida lo dice lo hace. Pero insisto, de todas maneras, si me permite a don Jaime, hágamelo llegar con más detalle, por favor, se lo agradeceré, porque me parece muy interesante, muy progresista y muy conveniente la propuesta y la reflexión que usted nos hace. Las propuestas que hacen los internautas, porque no solo preguntan, sino que ellos también tienen algo que aportar a la ciudad y eso nos ayuda a todas. Muchas gracias, Jaime. Undécima, Alberto, ahora está de moda, no sé si está de moda o no, pero Alberto lo dice, decir que todos los políticos son iguales, Antonio, y que la política no sirve para nada. ¿Qué les diría a estas personas? Pues que huyan de quien elabora ese discurso, ¿no? Ese es el discurso de las clases dominantes, de ese poder político, económico, financiero y mediático que sin presentarse a las elecciones manda mucho, siempre en los países, en las ciudades, en las comunidades. Y por tanto, ¿qué pretende ese discurso? Apartar a la inmensa mayoría de la ciudadanía de la acción política, que es el instrumento más maravilloso que tenemos en democracia para dilucidar y resolver los problemas de la gente, ¿no? Y por tanto, la política es un instrumento vital en democracia. Huyan ustedes y huya usted de quienes le dicen que los políticos somos todos iguales, porque lo que pretenden es apartar a la ciudadanía de la acción política. No somos todos iguales. Lo hemos demostrado en la práctica, lo hemos demostrado en la historia y algunos pensamos, entre los que yo me incluyo y mi fuerza política, pensamos que la política desde la participación, la cogestión, el dinamismo, presupuestos participativos, por ejemplo, como un ejemplo en la ciudad, son fundamentales para lograr que aquellos que nos quieren alejar de la política no hagan una política contra nosotros y a favor de sus intereses exclusivamente. Pues vamos a seguir hablando de política y lo vamos a hacer gracias a la pregunta que nos envía Manuel y es la 12ª. ¿Cree usted que el ideal comunista está vivo en la era de consumismo que nos ha tocado vivir? ¿Qué pensaría de usted y de su forma de vivir los creadores del comunismo, Antonio? ¿Cómo dice que se llama? Se llama Manuel. Ah, Manuel, encantado. Yo creo que el desarrollo global de la economía especulativa, financiera, gobernada por los grandes mercados internacionales, por las transnacionales, a todas luces están haciendo evidente que el comunismo es necesario. Aumenta la desigualdad, la precariedad, la ausencia de derechos, la esquilmación del medio ambiente, de las materias primas, la explotación de pueblos enteros, la instauración de dictaduras. Yo creo que el comunismo, como una filosofía de distribución de la riqueza, de
lucha a favor de las mayorías en todos los sentidos, es hoy más vigente, si cabe, que hace un siglo. ¿Y qué podrían pensar de nosotros? Pues le voy a decir, Manuel, con toda sinceridad lo que pienso. Precisamente esa derecha que no se presenta a las elecciones, ese Tea Party local, ese conglomerado financiero, político, mediático, está construyendo de manera virtual, de manera irreal, una imagen de los representantes de este pensamiento político para que parezcamos adocenados, gente golfa, gente dedicada con una vida dispendiosa. No es cierto. La gente que nos conoce, la gente que vive con nosotros, sabe que nuestro criterio es de austeridad, de solidaridad y de vivir en la sociedad actual en la que tenemos sin necesidad de pasar necesidades, pero compartiendo con los demás. Por eso creo, Manuel, con toda sinceridad, que mi filosofía está de plena vigencia y actualidad en el momento actual en Sevilla, con 85.000 desempleados, familias enteras con todos sus familiares en el desempleo, zonas todavía no atendidas por el equipamiento público y por la inversión pública. Somos necesarios y, por favor, haga un ejercicio de reflexión crítica y no se crea siempre todo lo que dice el enemigo, que construye una imagen falaz e impresentable de los representantes de este pensamiento para que personas como usted se alejen de nuestro discurso político. Muchas gracias, Manuel, por su pregunta. Seguimos hablando de política y además, Antonio, con nuestros internautas, que sabe usted que siguen totalmente la actualidad de la ciudad. Y Ángel nos ha dejado esta pregunta. ¿Cree usted que en la situación económica actual es ético figurar en una fotografía degustando una gran mariscada en Bruselas? ¿Se podría haber evitado? Y dice, ¿se arrepiente, Antonio? Pues Ángel, en primer lugar, el que exista la fotografía indica que yo la permití. En segundo lugar, que yo la publiqué porque venía recibiendo ciertos chantajes para amenazarme con que saldría. Pero he de decirle 2 o 3 detalles, ¿no? La valoración ética o estética depende de cada cual. Esta es una foto que se hizo en Bruselas, hace ya cerca de 3 años y medio, no es actual. El pensamiento neoconservador la recupera ahora en esta campaña preelectoral casualmente para condicionar en el marco de la crisis el sentimiento y afectividad de los votantes y de los ciudadanos. Pero se hizo hace 3 años y medio, en un contexto de una Feria Internacional del Pescado y del Marisco. Y como a pesar de las mentiras mediáticas que tengo que permanentemente responder, he de afirmarle taxativamente que he reiterado y demostrado que no se pagó con dinero público. Por tanto, evidentemente se podrá tener opinión de esa foto, pero ni se pagó con dinero público, se hizo hace 3 años y medio en un contexto de una feria internacional, está siendo manipulada e instrumentalizada para condicionar la festividad electoral de la ciudadanía de Sevilla y, pues sí, me arrepiento de mi ingenuidad. Sinceramente, cuando se me hizo la foto, que no era de las 2 personas que se ponen, la foto también está manipulada, éramos un grupo mucho más numeroso de personas para degustar aquella batea de marisco y no se pagó con dinero público, pero se manipula y parece que somos 2 personas solamente las que estamos allí. Pero me arrepiento, si me cabe el término, Ángel, de decirle que me arrepiento de la ingenuidad de haber permitido con total naturalidad un almuerzo entre personas que pensaba que nadie iba a instrumentalizar y me equivoqué. La derecha y la gente de mal talante, que digamos de manera no decimonónica tienen un concepto de la caballerosidad absolutamente instrumental, la han utilizado para hacerme daño, dar una imagen distinta a mi comportamiento austero permanente en la vida pública y en la vida privada, y de eso sí me arrepiento, de haber sido tan ingenuo, haberla permitido y sobre todo no darme cuenta que con todo el mundo no se puede estar tan abierto porque después la utilizan. Antonio, hemos pasado ya el ecuador de las preguntas, llevamos unos 23 minutos, un segundo para que recupere fuerzas y pueda tomar agua, y yo le recuerdo, como creo que ha quedado claro en todos estos encuentros digitados, en todas estas entrevistas, que las preguntas no las elegimos nosotros, las eligen ustedes las proponen también. Nuestros internautas han dejado las preguntas en la web, giralda2.tv, y las más votadas, las que pueda haber un abanico más grande de protagonistas, son las que están aquí ahora mismo, y por ejemplo tenemos la 14ª, que es de Manuel Jesús de Gregorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que usted se comprometa, Antonio, dice Manuel Jesús, a que si sigue gobernando Sevilla se retransmitirán todos los plenos del ayuntamiento en Giralda Televisión. Y dice, ¿por qué no se hace ahora? Pues Manuel Jesús, lo comparto radicalmente, es decir, comparto la raíz del tema. Yo creo que si hubiésemos conseguido que los plenos corporativos del Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla se hubiesen retransmitido en directo, muchísima gente habría visto cómo hay 2 formas de hacer política institucional.
una propositiva, una preocupada por los intereses de la mayoría ciudadana de Sevilla y otros preocupados por sus intereses falaz y mentirosa o engañabobos, ¿no? Pero hay un problema económico muy importante y un problema organizativo. Yo he intentado en el seno del gobierno lograr que esta cadena, que es la cadena de todos los sevillanos, retransmitiese íntegramente los plenos. Parece ser que técnica y económicamente hay muchas dificultades, pero Manuel Jesús, ayúdenos a todos los sevillanos para que si Izquierda Unida está en el gobierno podamos conseguir la fórmula para que evidentemente como pedagogía, como información y como participación esta cadena pueda retransmitir en directo los plenos corporativos de manera íntegra. Porque además esta es la cadena a mí me hubiera encantado, de todos. A mí me hubiera encantado perfectamente que se hubiera hecho, esa es la verdad, pero hay dificultades, porque si lo hubiésemos hecho, habría cientos de miles de sevillanos que serían conscientes a la fecha de hoy de cómo se dice una cosa en el pleno, cómo se actúa de una manera grosera en el pleno y cómo se da una imagen después distinta en la calle para, insisto, desde el concepto de engañabobo, engañar a la ciudadanía. Pues Antonio, déjeme recordarle a Manuel, que está seguramente viéndonos, que de todas maneras los sábados por la mañana no es en directo, pero tiene un programa que se llama En Pleno, que es un programa completísimo de información sobre todos los plenos municipales que lleva nuestra compañera María Luisa Vázquez y que es además un programa, ya le digo, completo y que puede encontrar seguramente todo lo que busca o parte de lo que busca. Muchas gracias, Antonio. Vamos ya a hablar de Santa Catalina. Nos lo pide Isabel en la 15ª pregunta. Dice, ¿piensa hacer algo con la vergüenza y dejadez de Santa Catalina, Antonio? Bueno, aquí hay una reflexión, yo quiero serle sincero. ¿Cómo me ha dicho que se llama? Se llama Isabel. Isabel. Mire usted, Isabel, ahora mismo hay en marcha un programa con participación, creo recordar, de algo más de 700.000 euros por parte del Ayuntamiento y de algo más de 400.000 euros del Arzobispado para una recuperación integral en clave de valoración cultural y patrimonial de Santa Catalina. Y actualmente se está previendo reparar la cubierta. Pero Isabel, a lo mejor esto no lo comparte usted conmigo, yo soy partidario de invertir desde lo público para recuperar el valor cultural y patrimonial de nuestro legado patrimonial en la ciudad, pero también la titularidad y propiedad de Santa Catalina debería comprometer más a quienes son sus propietarios y sus usuarios, en definitiva, para que, poniendo más, se recupere. Pero en cualquier caso estamos intentando, ya le digo, existe una partida de algo más de 700.000 euros para la recuperación y en ello nos encontramos, ¿no? Antonio, ha habido una equivocación que ha sido mía, que he cambiado, he quitado una M, la he llamado Isael y era Ismael. Ismael, bueno pues, Ismael, perdón no por Isabel, mi parte, Ismael, no fue culpa del candidato, sino fue culpa mía por haber quitado esa letra. Pregunta número 16, cuando ya rozamos los 30 minutos, Antonio, si tuviera que elegir un logro de su gobierno actual, ¿cuál sería? ¿Está orgulloso de la gestión?, nos pregunta Luis. Luis, estoy muy orgulloso. Y suficientemente orgulloso, porque me gustaría haber hecho muchas más cosas, ¿no? Pero esto es como los padres que tienen 10 hijos, que dicen que quieren a todos al mismo tiempo y de manera igual, pero siempre eso es mentirijilla, ahí siempre ese padre tiene un cariño por alguno más de sus hijos o de sus hijas, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de muchas cosas, de la transformación urbana, de las políticas de empleo, de la formación, de la inversión pública, pero permítame que le destaque al niño que más quiero, que es precisamente el Parque Social de Vivienda, ese instrumento que hemos puesto en marcha, que yo dirijo para responder a la demanda de aquellas personas mayores de 65 años que son expulsados contra su voluntad del alquiler que están pagando, se quedan en la calle y gracias a ese instrumento que se llama Parque Social de Vivienda, nosotros le concedemos en alquiler por 5 años, ampliable a otros 5 años más y solamente con el pago del 5% de su renta, 8, 10, 14 euros, una vivienda digna para que acaben sus días como corresponde a un ser humano, con dignidad. Eso es muy desconocido en la ciudad porque no se le da cobertura mediática, pero es quizás la niña de mis ojos, es el logro del que yo personalmente me siento más orgulloso cuando entrego una llave a una familia o a una persona en esas condiciones y ellos se dan cuenta de que la política les es útil para, a pesar de su dificultad económica, poder vivir con dignidad. Pues vamos ahora con Laura, que nos dice que quiere montar una empresa y le gustaría saber, Antonio, si va a contar con la ayuda y con el apoyo de la administración local si la dirige Izquierda Unida. Bien, aquí hay, Laura, hay una
una especie de falsedad que se repite muchas veces y que toma el riesgo de convertirse en verdad, ¿no? Izquierda Unida está comprometida con la pequeña empresa, con el emprendimiento, con el riesgo, con la inversión. Estamos comprometidos con los auténticos empresarios que generan empleo, que reparten los dividendos con sus trabajadores, que tienen responsabilidad social corporativa. Y por tanto, en el programa hay múltiples iniciativas precisamente para fomentar esa forma de entender el emprendimiento, que es el modelo productivo y no el especulativo, ¿no? Tenemos el compromiso del Pacto por la Calidad que ya suscrito con la economía social, tenemos el plan de integral y de choque de empleo, tenemos programas de formación, estamos desarrollando el vivero de empresas precisamente en Sevilla Global, en el edificio del CREA. Es decir, estamos comprometidos y no le quepa a usted la menor duda, ni a los que nos estén viendo en este momento o escuchando, no les quepa la menor duda, que Izquierda Unida está comprometida con el emprendimiento, con el modelo productivo, con la generación de empleo, con la pequeña empresa y con la economía productiva. Lo que no estamos es comprometida con la época de las subvenciones a la representación empresarial, que muchas veces no sirve ni para generar riqueza ni para generar empleo. Pues Laura, muchas gracias por la pregunta y suerte si llevas a cabo esa iniciativa, que esperemos que sí, con esa empresa que vas a montar aquí en Sevilla. Llevamos 30 minutos, Antonio, nos quedan aún 6 o 7 preguntas, ¿vamos con ellas? Vamos con ellas. Pues vamos con la pregunta número 18, que nos manda Luis. Dice, ¿cómo afecta la campaña mediática que sufre a su entorno familiar y personal? Ánimo y cuente conmigo, nos dice también Luis, Antonio. Muchísimas gracias, Luis, por los ánimos, ¿no? También me decía Fátima que la clave de este tipo de entrevistas es la sinceridad. Pues le tengo que decir que lo llevo mal en mi entorno familiar y en mi entorno de amistades, ¿no? Porque se están estableciendo desde hace ya muchos meses tantas falsedades sobre mi naturaleza, sobre mi comportamiento, sobre mi vida privada. Se están mintiendo tan bellacamente que efectivamente pues genera una cierta incomodidad en mi entorno personal. Pero comprendo que esa falsedad organizada sobre la imagen de este candidato esté generando hegemonía en la ciudad de Sevilla, primero porque son muy poderosos los medios que la están desarrollando y segundo porque han detectado que Izquierda Unida es el instrumento de transformación, de solidaridad y de modernidad de la ciudad y la que está impidiendo que se convierta el suelo de Sevilla en la unidad de negocio de las 12 13 familias poderosas de la ciudad que transversalmente controlan la construcción, la promoción y el negocio de la ciudad de Sevilla. Y por eso, al detectar que somos nosotros los responsables, están golpeando con tamaña dureza y con tamaña bellaquería y maldad a la naturaleza de este candidato. Lo llevo mal, pero al mismo tiempo va en el compromiso de quien ha decidido trabajar por una Sevilla sin desigualdades, a favor de la mayoría social y en contra de los espurios intereses de esas minorías tan interesadas que han hecho de Sevilla siempre su negocio particular. Antonio, yo le digo a los candidatos lo mismo cuando se sientan, que aquí se habla de todo, porque las preguntas las establecen los internautas. Hablan de su vida personal, quieren saber cómo van los barrios, quieren saber de infraestructuras, quieren saber cómo va a ser su próximo alcalde, que es lo habitual. Y esperemos que crezca esa preocupación. Pues así esperemos. Decía antes Antonio Rodrigo Torrijos que su niña bonita era el parque de viviendas sociales, ¿verdad? Pero yo creo que el próximo programa del que vamos a hablar también es el niño bonito de muchos delegados, no sé si del candidato, pero muchos delegados de Izquierda Unida es su niño bonito. Y le preguntan, ¿mantendrá usted el programa Yo sí puedo en caso de llegar al gobierno? El Yo sí puedo es un programa revolucionario. Y lo es no en el sentido del concepto revolución que mucha gente tiene. Es revolucionario porque está cambiando algo tan precioso como es el alejamiento de gente que no sabe leer y escribir de la vida pública, de la cultura, de la comunicación, de las relaciones personales. El Yo sí puedo es un programa de alfabetización que en 3 meses ha logrado, que es un sistema metodológico de 3 meses con participación de habilitadores, que son las personas que voluntariamente ayudan al programa de alfabetización y que ya ha conseguido cerca de 1000 personas alfabetizadas en la ciudad de Sevilla. Es por tanto un programa precioso que no le quepa la menor duda, y lo digo con total certeza y firmeza, que si Izquierda Unida continúa en el gobierno y se lo hace aún con más peso, será una de nuestras dedicaciones casi en exclusiva, lograr la erradicación del analfabetismo que padecen 35.000 sevillanos y sevillanas en Sevilla de la faz de la ciudad. No es justo,
Es absolutamente una miserable actitud de las instituciones públicas facilitar y permitir que haya miles de sevillanos que no tengan derecho al más preciado de los derechos, a saber leer y escribir. Estaremos firmemente dedicados, resistiendo las ofensivas de los que dicen que estamos dilapidando el dinero en cosas innecesarias para conseguir erradicar el analfabetismo de la ciudad de Sevilla. Pues Antonio, le vamos a dejar unos segundos para que beba agua. Llegamos unos 35 minutos y yo mientras le cuento una anécdota a Luis. El otro día unos compañeros de informativos fueron precisamente a cubrir un acto en el que había personas mayores analfabetas y señoras y señores de 65 años nos decían: es que yo tengo tantas cosas que contar, tantas cosas de enseñar, y es que no tenemos duda. Es que no tenemos ninguna duda que es así. Ojalá se puedan incluir, si no es en el Yo Sí Puedo, en otros programas para que puedan de verdad recuperar ese tiempo que perdieron cuando eran pequeños y tenían seguramente que trabajar y no pudieron aprender a leer y escribir. Nosotros seguimos con lo nuestro, se lo decimos a Luis y se lo decimos a Antonio porque nos quedan aún 3 o 4 preguntas que no quiero que se me escapen. Por ejemplo, 20ª pregunta. Si usted es alcalde, ¿contará Sevilla con una zona de recreo por la orilla del Guadalquivir, Antonio? Y añade este internauta, es que nos hace falta, mucha falta, una playita. Bien, nosotros con la lealtad institucional y con en fin, con la sinceridad que corresponde a un personaje público, como es mi caso, que creo que es fundamental eso, nosotros no contemplamos la playa. Nosotros sí estamos rehabilitando y recuperando la pátina del río a través desde el muelle de Nueva York hasta San Jerónimo, pasando por el Paseo de la O, estamos recuperando el río para la ciudad de Sevilla, ¿no? Y en ese sentido las actividades de carácter cultural, el río para nosotros va a ser un referente cultural. En vez de vivir Sevilla o Triana a la espalda del río, vivir de frente al río para recuperar ese contenido y continente cultural que significa el río, y también para actividades deportivas. Pero sinceramente creemos que no está en nuestras prioridades la playa, no la descartamos, pero en función de la jerarquía de prioridades, de las posibilidades presupuestarias, estamos empeñados en la recuperación cultural, lúdica, deportiva del río para la ciudad, y no contemplamos en primera instancia, o al menos en una primera fase, la playa que tanto se habló en otros programas electorales y que nunca, por cierto, se hizo. Pues la playa no está contemplada para nuestro internauta que nos dejaba la pregunta. Hablaba del motor cultural que era el Guadalquivir. Vamos a hablar de motor económico, porque nos dice Javier, ¿qué propone usted para el turismo como motor precisamente económico de la ciudad, Antonio? Bueno, la estructura productiva de la ciudad, la estructura económica de la ciudad de Sevilla ha conducido a un análisis diagnóstico que todos compartimos, que en el sector turístico es clave, es como un motor, como un tirón de esa economía, incluso el sector terciario por encima del sector secundario, el sector industrial, y por tanto hay que prestarle una total y absoluta atención, ¿no? Yo creo que incluso el turismo está siendo ahora, en estos momentos de crisis, el sector que está recuperándose primero de la crisis. Las pernoctaciones, el aumento de la llegada de forasteros, de foráneos, la recuperación económica a pesar de la lluvia, etcétera, es un hecho constatable. Bien, nosotros tenemos muchísimas propuestas de carácter fiscal, de carácter formativo para el turismo, pero las centramos fundamentalmente de una manera integral en un centro de formación, de interpretación y de atención al turismo de la ciudad, que conjugue los aspectos fiscales, los aspectos de subvención, los aspectos culturales y los aspectos de ayuda al sector del turismo que ya estamos desarrollando. Vamos ya con la pregunta número 22, nos quedan aproximadamente 2 o 3 minutos, o sea que yo creo que 1 o 2 preguntas, Antonio, si le apetece. Sí, si lo seguimos, como usted mande. Pues dice Javier, yo aquí mando muy poco, pero bueno, vamos a seguir un poco más. Antonio dice, ¿me podría explicar qué es la responsabilidad social territorial? Nos pregunta Javier. Bueno, pues la responsabilidad social corporativa es aquella que establece una diferencia del modelo productivo y de la actividad empresarial. Los empresarios en general, desde el punto de vista de la ley de empresa y de la ley de mercado, pues tienden a obtener el beneficio, pero la responsabilidad social corporativa es la que distribuye esos beneficios entre los trabajadores y la comunidad que la rodea. Por eso tenemos una apuesta tan firme por la economía social, precisamente por la responsabilidad social corporativa. En este sentido, Javier, la responsabilidad social territorial es la traslación de esa responsabilidad social corporativa al territorio, es distribuir desde la economía en equipamientos, en inversión, en cultura y en atención a los territorios que han sido literal o históricamente olvidados.
que es lo que venimos haciendo Izquierda Unida con el Polígono Norte, o con Bar de Zorra, o con Padre Pío, o con Palmete, o con el Polígono Sur, o con Bellavista, es recuperar la justicia histórica de que la inversión pública mediante esa responsabilidad social territorial vaya derivada a los territorios de la ciudad que nunca tuvieron inversión pública. Pues gracias, Antonio. Una última pregunta, la de Laura, que nos sirve muy bien para cerrar porque ya ha pasado la Semana Santa, Antonio, pero ya llega la feria. Nos quedan unos pocos días y nos dice Laura, ¿qué le parece a Antonio la idea de trasladar la feria y qué aportaciones piensa realizar con respecto a esta fiesta tan importante para los sevillanos, Antonio? Pues Laura, no contemplamos en nuestra prioridad el traslado de la feria. Sevilla tiene problemas, digamos, más perentorios que tienen que ver con la inversión pública, con la generación de equipamiento, con la atención a la formación para la inserción laboral. Digamos que nuestra prioridad es la economía, es el empleo. Pero, y no se lo quiero desvelar, esté usted atenta, Laura, a los próximos días, porque Izquierda Unida presentará una propuesta muy interesante que va a mejorar la actual ubicación de la feria de una manera muy importante para los intereses de mucha gente que está esperando la posibilidad de tener acceso a casetas públicas para disfrutar ellos, su familia y el entorno de la socialización de la fiesta, de la socialización de lo que significa la feria. Por tanto, no creemos, así lo planteo, que sea prioritario el traslado, pero sí la mejora de la actual ubicación con alternativas que ofreceré dentro de unos días y que espero que satisfagan a Laura y a miles de sevillanos. Y la última pregunta, cerramos ya el encuentro digital, se la voy a decir yo a Antonio. ¿Va a ir usted a la feria? Sí, sí, sí. Yo soy un sevillano especial, ¿eh? Bebo poco, no bailo, no sé si esto es conveniente, y canto muy mal, ¿no? Pero la feria tiene un componente de socialización del divertimento, tiene un componente de recuerdo y de encuentro con personas que no ve uno durante todo el año, y tiene una naturalidad transversal de alegría y de, a pesar de la crisis, y de compartir, que me agrada mucho, y por tanto, en la medida en que mi acción de gobierno y la campaña electoral me lo permita, intentaré estar en la Feria de Sevilla compartiendo con mis amigos, mis familias, mis conocidos, mis compañeros, con los sevillanos en general, la alegría y el divertimento que significa desapasionadamente y al margen de las diferencias partidarias o políticas, la feria para todos los sevillanos. Pues allí nos verá también a nosotros, a Giralda Televisión. Espero que nos tomemos o una cervecita o una manzanilla. A ver si podemos hacer un hueco entre programa y programa. Antonio Rodrigo Torrijos, candidato de Izquierda Unida a la alcaldía, muchísimas gracias por estar con nosotros y por cerrar estos encuentros digitales a los que hoy decimos adiós. Gracias a esta televisión que se está convirtiendo en un instrumento imprescindible para la comunicación, la socialización del conocimiento, el debate y la democracia participativa en la ciudad de Sevilla. Muchas gracias, Antonio. Y yo ya me despido de ustedes. Han sido más de 2 meses de entrevistas, de encuentros digitales. Hemos tenido a los 3 candidatos no solo una vez, sino 2 veces para que ustedes pudieran preguntarles todo lo que se les quedara en el tintero. Hemos hablado de infraestructuras, de barrios, mucho hemos hablado de barrios, pero también del carácter personal de esos candidatos. Esperamos que a ustedes les haya servido también como a nosotros para conocerlos un poco más y decidir ya qué voto vamos a tener en las elecciones municipales del 22M. No quiero irme sin recordarles que el próximo jueves nosotros no estaremos aquí en Giralda2.tv, pero que sí pueden ustedes seguir con Giralda Televisión el arranque de esa campaña electoral que se presenta intensa en estas elecciones y que tendremos un programa especial por la noche en esta cadena en el que estaremos en todas las pegadas de carteles de los partidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas entrevistas que hemos hecho no se pierden, ustedes puedan verlas ya en la web de giralda2.tv/entrevistas. Ahí están nuestros encuentros digitales. Gracias por todo y hasta pronto.